Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Capricornio que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te has sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Capricornio, con la rueda de la fortuna, aquí algo va a estar girando a favor de ustedes. Aquí el destino empieza a moverse sin que ustedes tengan que hacer nada. Es la divinidad, cierre de ciclos o ciclos nuevos que se mueven pues en la vida de muchos de nosotros. Acá hay un giro. Este giro va a ser a favor de ustedes. Ahora les voy a decir por qué va a ser a favor de ustedes. Esto no va a ser simplemente casualidad. Esto es un cambio que te va a colocar donde tú necesitabas estar. Esto está marcado por destino y nada, algo va a estar pues girando en su vida, va a estar cambiando literalmente de ciclo para bien. Aquí el mundo me está diciendo precisamente que este giro va a ser a favor de ustedes, porque aquí viene el logro, aquí viene el éxito y viene la culminación satisfactoria de algún tipo de etapa que ustedes estaban transitando. Aquí hay un logro y aquí hay una meta alcanzada. Si muchos de ustedes son estudiantes, pues esto puede significar una graduación y una graduación exitosa donde se cierra un ciclo, las cosas giran y esto es a favor de ustedes. Si estás tratando de conseguir un nuevo empleo o si estás en un nuevo empleo, pues al final eso sí lo vas a estar consiguiendo. Y si estás en un emprendimiento, pues nada, se les va a estar dando. Si venías queriendo hacerlo y no podías porque quizás el dinero no te daba, los recursos no te lo permitían, el tiempo, un montón de cosas que podrían estarte impidiendo, la rueda de la fortuna se ve que va a estar girando a tu favor y aquí pues evidentemente van a estar logrando hacer lo que querían hacer. Aquí hay una culminación de una etapa y favorable para ustedes. Y algo acá se va a estar terminando definitivamente, o sea, esto va a estar girando y va a dar conclusión a algo que el mundo es la carta bonita de cierre y la muerte no es exactamente la carta bonita de cierre, pero sí me está hablando de un cierre definitivo, de un cierre de algo que no va a volver más atrás. Si ustedes están pasando por algún periodo económico poco fácil, pues esta carta de la muerte significa que esto va a estar terminando, que esto va a concluir definitivamente. Esta carta viene acompañada de este 5 de espadas y por eso les estaba diciendo que es un periodo poco fácil porque cada atravesado que va a estar terminando y que no me perjudicaba estas dos cartas adelante porque el 5 de espadas significa que ustedes van a estar ganando una batalla. Esta no es la carta, como digo yo, más hermosa de victoria que hay en el tarot. Están muchas otras cartas de victoria más lindas que el 5 de espadas, pero el 5 de espadas sí es una victoria. Aquí se ve que ustedes han estado luchando, han estado enfrentándose quizás a personas, han estado posiblemente teniendo encuentros poco agradables con la competencia. Puede ser si tienes un pequeño emprendimiento, puede ser que estas fricciones hayan sido con tu competencia por tratar de conseguir algún tipo de clientes. Pues esta carta me está marcando de que acá ustedes van a estar, muchos de ustedes van a estar ganando esa batalla, esta pelea. Definitivamente van a estar venciendo sobre sus enemigos. Si no es que tengas un negocio por tu cuenta y has estado en algún otro tipo de batalla en estos últimos días, pues definitivamente aquí ustedes van a ganar esa lucha literalmente contra esto que han estado enfrentando, ¿ok? Si eran problemas en tu trabajo, pues definitivamente esto se acaba, esto termina y termina, te repito, contigo con la victoria y el éxito. La carta, repito, la carta del 5 de espadas no es la más hermosa de victoria y éxito, pero sí significa que van a estar ganando. Esto es como una victoria, pero después de un esfuerzo bastante grande, de un periodo en el que ustedes han estado peleando, han estado muy exhaustos y nada, que la han tenido que pasar poco fácil, ¿ok? Porque esto literalmente aquí me estaba diciendo, es como que la fortuna gira a favor de ustedes y esto termina, este periodo de lucha termina para ustedes y termina con el éxito y la victoria. Vamos a ver qué más viene para acá, para Capricornio. También puede ser, como les estaba diciendo, en el periodo estudiantil, pues por supuesto muchos estudiantes han tenido que enfrentarse a batallas un poco fáciles aquí con ese 5 de espadas, los exámenes, quizás algún profesor atravesado, no sé, compañeros de aula.
Y si en el trabajo, pues con compañeros de trabajo que a ustedes le han pasado un poco fáciles, pero eso ahí van a estar ustedes, eso va a estar terminando para ustedes. Vamos a ver qué más sale acá para Capricornio. Con este Capricornio, precisamente con este 3 de espadas, me dice que muchos de ustedes actualmente pues han estado pasando quizás por un periodo de dolor, de decepción, de desgaste emocional. Esto no es algo superficial, esto es algo que les está doliendo de verdad. Y al estar aquí debajo precisamente de la rueda, al estar precisamente acá debajo de la rueda de la fortuna, pues me está diciendo que este movimiento va a terminar con este sufrimiento, que esto no es permanente y esto pues definitivamente va a estar terminando para muchos de ustedes. Y el hierofante acá, por supuesto, después de esto, viene algo mucho más estructurado, algo más regulado, algo que me estaba apegado a instituciones. Como les venía diciendo, puede ser, esta lectura me suena mucho a estudiantes, a personas que estén estudiando algo, y me sale acá el hierofante nuevamente y precisamente en la carta del mundo, y esto se refiere a una institución, si es trabajo, pues nada, es una empresa, es un lugar, gobierno, algo así, ¿ok? Es instituciones, caminos tradicionales. Aquí hay aprendizajes formales, aquí hay como un caos, acá un dolor que quizás han pasado. A ver, no es un dolor de dolor extremo, pero quizás muchos han pasado por algún tipo de situación estudiantil que les ha resultado poco fácil pasarla, pero al final aquí todo esto se va a estar regulando. Te repito, si es un trabajo, en una labor, pues definitivamente esto se va a estar como que formalizando, regulando, quizás firmando cosas bajo contrato, donde todo va a estar bajo normas, institucionalmente va a estar regulado. Y el 3 de oro, precisamente, el 3 de oro es como la continuación del 8 de oros. En el 8 de oros ustedes estaban en fase de aprendiz. En este 3 de oros es la culminación de lo que han aprendido. Es cuando ya la persona, ya ustedes lo van a estar perfeccionando todo aquí. Ustedes lo que hagan con este 3 de oro ya van a estar logrando pues el perfeccionamiento, la maestría. Aquí pasas de ser el aprendiz que estaba improvisando a la persona que ya tiene la habilidad, a alguien que sabe lo que hace. Y hay personas que te van a estar felicitando por eso también esto puede ser literal algún tipo de graduación, algún tipo de certificación, algún tipo de culminación de estudios o consolidación profesional. Si ustedes estaban estudiando algo también para mejorar sus habilidades, alguien que estuviera pasando algún tipo de curso, pues evidentemente aquí lo van a estar logrando, aquí van a estar terminando ese curso, eso que estaban haciendo. Y la reina de oros, pues esta culminación de estos estudios o de lo que ustedes estaban aprendiendo les va a traer muchísima estabilidad económica. Aquí es lo que me habla la reina de oros. Aquí la reina de oros es la máxima estabilidad, es tu máxima estabilidad. Esta carta no habla de promesas, esta carta habla de seguridad económica, de madurez económica, de saber manejar sus recursos económicos, de estabilidad, de control de tu entorno financiero, de tu entorno material. Aquí esto es alguien que ya pasó un proceso poco fácil, duro, aprendió, logró perfeccionar lo que estaba aprendiendo y ahora simplemente va a estar administrando espectacularmente bien su vida, ¿ok? Esto es una persona que definitivamente va a estar en una posición económica de estabilidad económica. Así que este 5 de espadas trae la victoria para tener la estabilidad económica. Si eres un pequeño empresario o si tienes algún tipo de negocio pequeño, pues definitivamente la lucha por obtener tus clientes, esto vas a estar ganándolo, vas a estar venciendo. Y este 3 de oro, pues definitivamente puede deberse a que ya vas a lograr perfeccionar la forma de atraerlos y de mantenerlos en tu negocio, sacando acá esta reina de oros que marca pues precisamente tu estabilidad económica. Vamos a ver ahora
que viene acá con Keeper para Capricornio. En Capricornio, esta carta de las malas noticias lo único que hace es confirmar este 3 de espadas donde me está hablando que acá ya tú habías tenido, pues aquí se confirma que hubo un golpe emocional, noticias que dolieron o noticias que están doliendo, que hay una decepción o algo que quizás te bajó el ánimo. Puede ser que actualmente, si tienes un pequeño negocio, te llegaron noticias de que quizás ibas a perder algún tipo de cliente o que los clientes se te estaban yendo. Tú estás enfrascado en esta lucha, evidentemente, pero esto va a desembocar en algo muy bueno. Si eres estudiante, puede ser que hayas desaprobado algún tipo de examen o que las noticias sobre ese examen no sean las mejores posibles y estás viviendo ahora pues literalmente esa etapa. Si estás trabajando para alguien, pues definitivamente es con respecto a tu trabajo que estás teniendo esas noticias y te tienen pues como que un poco deprimido, un poco bajonazo. El hombre principal acá se puede referir a ustedes mismos, Capricornio, o alguien muy importante en la vida de ustedes, alguien clave. Puede ser tu jefe, puede ser un cliente, puede ser tu pareja o alguien con autoridad, alguien que va a ser determinante en esta situación. La historia gira alrededor de esta persona, que serías tú, o es alguna persona que podría estarte ayudando a salir de esta situación, de estas malas noticias. Y definitivamente, pues, la gran fortuna me está revelando acá esta carta. No es pequeña, Capricornio. Aquí no habla de una mejoría leve. Aquí no habla de que esto se va a resolver. No, 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 no. Aquí esto me habla de una ganancia grande, de dinero grande, de un golpe de suerte, de abundancia económica muy clara. Aquí algo cambia tu estabilidad económica o tu sensación de seguridad económica. Y era precisamente lo que estábamos viendo acá con la rueda de la fortuna, que es un giro de la fortuna a favor de ustedes, y la reina de oros acá atrás lo confirma, que van a tener estabilidad económica. Pues nada, la carta de la gran fortuna literalmente lo que viene a decir es precisamente eso, que lo que viene para ustedes es una gran fortuna. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para Capricornio. Suprimir los obstáculos y los bloqueos. Dice, tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos. Ahora experimentarás que tus proyectos progresarán y avanzan. Permanece centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa. Así que, Capricornio, déjame en los comentarios: siempre mi flujo de abundancia continúa. Siempre mi flujo de abundancia continúa. Y nos vemos en el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima y disfruten de esa gran fortuna y me lo dejan en los comentarios. Hasta la próxima.